Les vamos a contar ahora una historia que yo les diría que es una historia de película. Resulta que unos sindicalistas que en pleno exilio en Toulouse en los años 40 decidieron traducir unos libros, pero por falta de medios, en lugar de editarlos, solo pudieron encuadernarlos, porque lo que hacían era escribir la traducción a mano. Se trata de 11 volúmenes que pertenecen a la biblioteca de Pascual Tomás, el último secretario general de UGT en el exilio. Una historia preciosa que ha conocido Miriam Soto. Miriam, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Hola. Nos vas a contar quién era Pascual Tomás, qué hacía también en Toulouse y cuál era su relación con las personas que también estaban en el exilio, ¿no? Sí, porque he podido hablar con su nieta, la nieta de Pascual Tomás, se llama Carmen Ramón Tomás. Y como decías, Pascual Tomás es el último secretario general de UGT en el exilio. Nació en Valencia en 1893 y al finalizar la guerra civil se exilió a Francia y estuvo primero viviendo en la granja de los señores Gatimel, donde lo pudieron ocultar de los nazis que le perseguían. Acabó viviendo en Toulouse, donde organizó a los exiliados allí. Volvió después a España en el año 72, allí en Valencia, murió en el año 72. Pascual Tomás tenía 3 hijas y Carmen es su nieta más pequeña. Ella se expresa de esta manera, hablando de su abuelo, al que conoció muy poco. Visité a mi abuelo en Toulouse, en Francia, en Saint-Capré-d'Estrétéfond, 3 veces en toda mi vida, cuando tenía 9 meses, a los 9 años y a los 13. Me acuerdo muy bien de la cantidad enorme de libros que había en la casa y que eran de mi abuelo. Estaban situados en la parte trasera de las sillas a donde se sentaban las personas que iban a hablar con él para pedirle ayuda o bien de política. Sobre los libros de los que vamos a hablar hoy, pues preciosamente encuadernados, como explica Carmen, y manuscritos, esta es la explicación que le dieron a ella. Preguntando a mis mayores, me explicaron que mi abuelo mantuvo una relación con un grupo de gráficos y tipógrafos que no tenían trabajo y, necesitando sobrevivir, a él se le ocurrió encargarle que escribieran los libros para luego venderlos entre los españoles que pudieran adquirirlos, que estuvieran allí. Carmen recuerda la solidaridad que existía entre el grupo de exiliados en Toulouse, de tal modo que en una ocasión, después de ahorrar su madre, logró comprarle a su padre un abrigo, y así fue la conversación de la madre de Carmen con Pascual Tomás. Padre, ¿por qué no le ha regalado el abrigo viejo? Y mi abuelo decía que no hacía falta, que el viejo le servía y que esa persona estaba más necesitada. Se lo regaló. Fíjate qué historia. Sí, así que ya para finalizar, un pequeño apunte más. Le pregunté a Carmen qué le gustaría que ocurriera con estos libros que ahora ha dejado en depósito. A mí me gustaría que la gente, cuando los viera, pensara en la acción, en la solidaridad que hubo entre toda esta gente española que luchó en el exilio por mantener sus valores y por sobrevivir. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, sobre esta historia preciosa queremos hoy también en torno a ella reflexionar, conocerla más en profundidad. Y la verdad, preciosa y rocambolesca. José María Uría, ya saben que él es uno de los responsables de la Fundación Anastasio de Gracia, que está adscrita a UGT, nos acompaña en nuestros estudios. José María, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hay? Buenos días. Viejo amigo del programa, le hemos conocido muchísimo, porque bueno, con ellos hemos intentado luchar mano a mano en todo lo de Robert Capa, así que bueno, es una maravilla que hoy estés aquí también. Y Soraya Ejido, responsable de la biblioteca de la Fundación. Hola, Soraya. Hola, ¿qué tal? Vaya Muchas historia gracias. bonita, ¿eh? Sí, realmente muy emocionante, y después de haber escuchado las palabras de su nieta, mucho más, ¿no? Tienes la sensación de estar tocando algo que no solo es historia de todos, sino una historia muy personal. Es que tiene que ver con la cultura, con la lucha, con el exilio, con la solidaridad, en fin, con un montón de valores, ¿no? José María, explícanos cómo son estos libros, porque hemos visto un poco cómo son las encuadernaciones, lo que habéis hecho, que además es una preciosidad, se ve que es una joya bibliográfica. ¿Cómo os llega esta historia? ¿Cómo os ponéis con ella? ¿Y cómo habéis editado por fin ahora esto, que habréis cumplido el sueño de aquellos, ¿no?
Bueno, pues esto es una historia de libros que al final llevan a otros libros y de investigaciones que al final abren nuevas investigaciones. Nosotros conocemos la existencia de estas joyas que custodiaba Carmen Ramón Tomás a través de la investigación que hicimos mi compañero José María Arche, venerable investigador y alma de enlace y eslabón con estos viejos sindicalistas que mantuvieron la llama de la UGT en el exilio, viva con mucho esfuerzo, y haciendo la investigación para editar la biografía de Pascual Tomás. Ahí entramos en contacto con Carmen Ramón, con su nieta, y una vez publicado el libro, ella un día en una comida que mantuvimos con ella, en agradecimiento, de repente nos mostró 2 de estos ejemplares que quería regalarnos por el trabajo de los libros, de la edición de la biografía de su abuelo. Y nosotros rápidamente le dijimos que no podíamos aceptar ese regalo, lo primero porque el trabajo no merecía ningún agradecimiento, lo hacíamos porque se debía. Realmente yo creo que este país tiene una deuda con toda aquellos sindicalistas que lucharon por ese derecho en el exilio, por mantenerlo vivo, y sobre todo porque lo que nos mostraba consideramos que tenía un valor que debía pertenecer, que debíamos trasladar al resto de la sociedad. Es una historia que a medida que íbamos pasando las páginas y viendo, o sea, una rareza bibliográfica que veíamos que tenía un valor que había que profundizar y conocer, ¿no? En las primeras páginas vimos un nombre como del autor de aquellas traducciones, que era Valeriano Casanueva, luego unas ilustraciones preciosas, todo hecho a mano. Una joya. Efectivamente, José María. Sí. Y bueno, pues lo que le pedimos es que lo depositara en comodato dentro del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia para que pudiéramos desarrollar esa investigación y compartirlo con el resto de la sociedad, que es lo que hemos hecho en este tiempo y vamos a seguir trabajando en los años siguientes. ¿Y ahora qué es lo que habéis hecho en la Fundación con esos libros? Ahora mismo están digitalizados. Durante este año, gracias a las ayudas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, hemos podido acometer ese proyecto de digitalización y están subidos a nuestro archivo digital. Se puede consultar a través de la página web de la Fundación Anastasio de Gracia y hemos iniciado la investigación sobre el porqué de esos libros, por qué hicieron eso. A Carmen apuntaba una justificación que le habían trasladado, ¿no?, oralmente. Nosotros tenemos dudas ante esa posible versión y bueno, lo que sí que es cierto es que vamos descubriendo pues una aventura de película, ¿no? Como unos señores exiliados que han sufrido, se han visto obligados a abandonar su país y que están justo en el arranque de la Segunda Guerra Mundial, en la zona, una Francia ya ocupada por los nazis. Claro. Se ponen a traducir unos libros del ruso y del francés a mano. ¿Y qué objetivo tenían? Porque esos libros, es decir, esto es una historia digna de película, esto es para una serie. O sea, ¿cómo que os ha contado, si se sabe, la nieta de este hombre, de por qué eso, por qué ellos? Entendemos, Valeriano Casanueva fue el secretario de la Real Academia de Jurisprudencia de nuestro país, un gran hombre de derecho que además fue embajador en Rusia y en China durante un momento crítico como es la guerra civil, ¿no? Su biografía también, los datos que hay son pocos. Él muere además poco tiempo después, cuando está haciendo estos libros, en el año 41, muere allí en el exilio. Pero se quedan el resto terminando de realizar este proyecto, ¿no? No, o sea, realmente no hay dos autores, ¿no? Uno es Valeriano Casanueva y otro es Antonovic, que es otro de los personajes sobre los que queremos profundizar. Bueno, Soraya yo creo que os dará algún dato más, pero que es realmente el que nos suscita más interés porque entendemos que es un seudónimo
tras el cual hay que descubrir qué ¿Quién se personas esconde? estaban. Bueno, es que tiene hasta enigma la historia. A ver, Soraya Ejido, yo decía que es la responsable de la biblioteca de la Fundación Explícanos, porque esto es un material que también está disponible, va a estar disponible para los estudiosos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, como bibliotecaria, si te cae algo así, es como un sueño. Claro. Yo que soy historiadora y bibliotecaria al mismo tiempo, el valor de los libros, a medida que yo he ido mi labor un poco en este proceso de investigación que hemos hecho, se ha tratado un poco más de ver lo que nos dejaban en los libros, un poco filtrado estos dos traductores, ¿no? Ellos, en muchos de ellos, habían hecho unas introducciones y nos dan de alguna forma una información acerca de cómo era su vida cotidiana en ese momento, ¿no? Primero, se ve que hay una relación muy íntima entre todos ellos, porque las dedicatorias son muy cariñosas. Los dos libros que están ilustrados maravillosamente por tres pintores, no te diría que son de primerísima fila, pero sí gente muy importante y profesionales muy buenos. Hacia los tres hay unas dedicatorias de profundo cariño. Eran mucho más que compañeros de exilio. Se ve que se había tramado una relación de amistad. Y al mismo tiempo también dejan tanto V. Antonovic, que no sabemos muy bien quién es, como Valeriano Casanueva, dicen, ¿no?, que de alguna manera la traducción de esos libros son un bálsamo para poder pasar esos duros momentos. Eso no es exactamente literal, pero muy, muy cercano a lo que ponen en los libros. Eso también emociona un poco, y como apuntaba José María, incluso ver que en el año 41, que es la fecha del último de los libros, de los que tenemos nosotros, es el año de la muerte de Valeriano Casanueva, de uno de sus traductores, ¿no? Así dedicó probablemente los últimos meses de su vida a la traducción de ese libro. Y es casi, sí, realmente es una aventura. Especie de misión última, una aventura. Sí. Son 11 ejemplares, que me supongo que son ejemplares únicos, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos, porque sí, no son sabemos únicos. si hay más amanuenses, Sí. ¿no? No, hasta donde nosotros sabemos sí son únicos, sí. ¿Y cuáles son los títulos y por qué? ¿Sabéis por qué se han elegido esos títulos y no otros? No, evidentemente no. La hemos cosa tiene mucho encontrado- misterio, ¿no? Claro, no sabemos por qué. Lo que sí que hemos detectado es que todos los autores son 7 títulos y 11 volúmenes, porque uno de ellos está editado en 3 volúmenes. Algunos de ellos son libros extrañísimos, de los que nosotros en nuestra primera aproximación a la investigación no hemos encontrado edición española hasta la actualidad. Oye, ¿habéis ¿Es pensado? posible? Yo me estaba imaginando aquí un poco el código Da Vinci o algo así. Si había algo, además hay que pensar, oculto. estaban, claro, algo oculto, posguerra en España, ellos en el exilio en Toulouse, zona que tú decías, no sé si en aquel momento era la Francia ocupada, Sí, ¿no? sí. Y ellos, pues hombre, libres desde luego no eran. No sé si la nieta de este último secretario general de UGT, Pascual Tomás, os ha dicho pues lo mismo, se pasaban mensajes ahí, yo qué sé, ¿no? Ella tampoco sabe mucho, porque ella era muy jovencita. La primera vez que fue a casa de su abuelo tenía 9 meses. Y la última no sé si era adolescente, Con apenas 13 adolescente. años. Sí. Entonces ella siempre habla un poco de oídas, de todas maneras. Ellos estaban en la Francia que gobernaba Pétain, desde Vichy. Bueno, tenían a lo mejor una flexibilidad, pero sí que estaban ahí bajo la mirada nazi y bajo... Yo lo que quiero, para que la gente lo entienda bien, cuando vaya a la biblioteca a ver todo esto que habéis hecho, que es un trabajo ímprobo y que forma parte... bueno, de nuestra historia y de algo que no conocíamos para nada y que además sigue, a mí me encanta, Lorca decía, solo el misterio nos salva, ¿no? Esto está lleno de misterio. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué le recomendáis? ¿Que empiece por qué? A ver, nuestra misión y nuestro objetivo en el año 2023 es poder darle aún más visibilidad con una exposición que esperamos inaugurar a finales de año en Salamanca, y en la que vamos a trabajar ampliando todos estos datos y enriqueciéndolo. Ahora lo que les invitamos es a que se asomen a ese archivo digital y vean, consulten, y si creen que pueden aportarnos algún dato o algún punto de vista interesante, nos lo trasladen. Lo ¿no? mismo os encontráis con otro archivo amanuense que viene de otra zona, ¿no? Sería estupendo. Que esto sería abrir la espita. Y luego una cosa que nos comentaba también Soraya son las ilustraciones. Decía, quiero destacar las ilustraciones. ¿Por qué? Sí, bueno, porque también a propósito de esto es muy interesante ver que todo está firmado con sus nombres.
que están en un momento que son perseguidos, que están en una Francia ocupada, y aún así todas las ilustraciones están firmadas y también los textos. Menos este V. Antonovic. Menos este V. Antonovic, que estamos en ello. Que no sabemos quién es. Claro, cuando tú te aproximas a los libros y ves las ilustraciones, vas detectando las firmas y bueno, te pones a pensar quiénes eran estas personas y te das cuenta que están, pues, Francisco Benítez Mellado, por ejemplo, que es uno de ellos, que estuvo con Sorolla en el año 1915, exacto, que ha sido uno de los ilustradores de todas las cuevas prehistóricas que hay en España y cuyas reproducciones se siguen manteniendo y poniendo en los libros. O, por ejemplo, Pedro de Buen López de Heredia, que es el nieto del padre de la oceanografía española. Y bueno, gente con unas trayectorias que terminaron, tanto Francisco Benítez como Pedro Buendía, en el exilio en Chile, y los dos como profesores universitarios de dibujo. Gente muy singular que estaba haciendo un trabajo muy valioso aquí en España en instituciones de primera categoría y que terminan en ese exilio colaborando juntos junto a los traductores, y de los que nos gustaría saber un poco más cuáles son las relaciones entre ellos, cómo se mantienen después, parece incluso, de su exilio en Toulouse, y qué relaciones hay entre ellos. Todavía no os habéis puesto en contacto con las instituciones valencianas, porque esto estaría muy, muy bien contárselo, ¿no? ¿Con las instituciones valencianas? Sí, hablas de Sorolla, Vale, el origen también, sí, claro, de Pascual Tomás. Pues la verdad, nos acabas de apuntar un camino a iniciar, en el que, como estamos enfrascados en la investigación y enfocados en ella, no habíamos pensado que efectivamente puede ser un lugar de itinerancia también para esa exposición. Claro, es que estaría muy bien. Bueno, sí me gustaría pediros una última reflexión de qué supone para vosotros, para la Fundación Anastasio de Gracia, también para ti como responsable de la biblioteca de la Fundación, tener esto. La gente que quiera, lo estéis digitalizando, verlo digital, o no sé si en la exposición también decís vamos a desembarcar para empezar en Salamanca, ¿con qué se va a encontrar y cuál es la importancia de todo esto? ¿Qué revela? Pues revela todo lo que perdió este país con esa guerra y ese obligado exilio de todos aquellos que defendían la democracia y sobre todo estas grandes personas que, como algunos ha apuntado Soraya, pues fueron discípulos de grandes, y ellos mismos eran grandes, ¿no? Y yo creo que hay una deuda con ellos, como decía anteriormente, y es lo que vamos a tratar un poco desde la Fundación, poner en valor y darle luz para que se conozca, y bueno, también tratar de desentrañar ese misterio, esa aventura que hay detrás de estos libros, ¿no? Que creo que es muy literaria y muy interesante. Qué bien. Pues José María Uría, siempre un placer. La verdad es que tienes un trabajo fantástico. Siempre estás metido en cosas tan interesantes. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Y Soraya, enhorabuena. Muchas gracias. Mira con qué cara de felicidad se va Soraya por lo que tiene ahí en la biblioteca ya, ¿eh? Qué historia tan bonita, Miriam Soto. ¿Verdad? Sí. Tú no te los imaginas ahí, ay, como sí, traduciendo y me escribiendo. Me encanta. Y sobre todo lo que me imagino es ese momento de la comida con la nieta cuando te trae los manuscritos. Bueno, yo es que me caigo de la silla y digo, o sea, sí, ese momento es muy fuerte. Fue emocionante, sí. Ojalá también ahora el trabajo que hay por delante le dé también la alegría, ¿no? De que eso se ha puesto en valor, claro, se ha rescatado, y para las próximas generaciones. Que para ella qué importante, os lo regalaba, como oye, gracias por este trabajo, os lo regalo, y dice, no, pero es que hay mucho detrás. Sí. Así que qué bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Miriam Soto, gracias. Un besito.